Salve, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast, una entrega muy especial en la que ya os informo que vengo solo. Sí, no está el gran Ángel Portillo Lucas porque se encuentra convaleciente y bueno, quería grabar este programa para haceros partícipes de un primer hito, ¿no? Un primer hito en el cual pues quiero o queremos celebrar los 1000 suscriptores. Sí, porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Quizá en estos momentos que estoy grabando este podcast ya los hayamos superado, pero desde aquí, tanto Ángel no presente como yo, queremos agradeceros la confianza y todo el tiempo que le dedicáis a escuchar nuestros programas, porque son muchas horas de dedicación, son muchas horas de investigación, elaboración de guiones, y desde aquí pues nos sentimos muy reconfortados que desde finales del mes de agosto, que fue cuando iniciamos este proyecto en podcast, que hayamos superado esta barrera de 1000 suscriptores en relativamente poco tiempo, sobre todo comparado con las otras plataformas en las que sonamos, sobre todo en YouTube, ¿no? Que cuesta mucho más llegar a estas cosas, ¿no? También estamos muy satisfechos con la cantidad de comentarios que nos vais dejando, con las escuchas, el número de escuchas que tenemos. Sabemos que os encanta y que os gusta este formato de audio más que el formato de vídeo, que es un poquito más complejo y que requiere estar más pendiente de él. Así que este proyecto pues lo consideramos como un proyecto válido, ¿no? Porque nos da unos resultados muy buenos, ¿no? Y desde aquí pues queríamos celebrar este 1000 suscriptores, este especial 1000 suscriptores con un programa también especial, ¿no? Dedicado a vosotros. Lástima que Ángel no esté, desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Yo creo que en un par de semanitas lo tendremos ya disponible, no os preocupéis, no es nada grave, pero como buen dúo dictador que es, se ha cogido a su guardia pretoriana y se ha ido a su villa, ¿vale? Para descansar, que su médicus le ha recomendado que tome el aire de la campiña y que descanse. Entonces, como el programa tiene que seguir, the show must go on, yo he tomado las riendas para haceros un programa especial. Y como no está él, que es el fan número uno por delante de todos los fans del Imperio y de la República Romana, pues hoy he decidido que, como me ha dado esta oportunidad de estar solo, los dioses, nos han dado la oportunidad los dioses, voy a salirme un poco de la línea habitual y en vez de hablaros de Roma, o incluso de Grecia, que sé que a muchos os gusta también cuando hablamos y cambiamos un poco de tercio con Grecia, pues vamos a irnos a otro punto, a otra civilización antigua que seguramente que os encantará, pero que no hemos tratado mucho o no hemos tocado casi nada en Calamares a la Romana. ¿Por qué? Porque es Calamares a la Romana y os quiero hablar de Egipto, del Egipto faraónico. Entonces, vamos a hacer una primera incursión aprovechando esta ausencia del dúo dictador. Espero que él se lleve una grata sorpresa, porque tampoco le he dicho que iba a hablar sobre este tema. O sea, le he dicho que quizá hacía yo un programa solo, una grabación sola, tipo monólogo, que ya sé que estáis más acostumbrados a escucharnos a los dos, pero hoy, aprovechando esta oportunidad, pues voy a ver qué tal se me da hablar yo solo delante del micrófono, sin nadie al otro lado que me responda o que me dé cuerda o que me dé cancha, y probamos a ver qué tal sale. Y si el tema os gusta, pues oye, también es una buena oportunidad para pinchar un poco más a Ángel y que se tire también a la piscina, ¿vale? Entonces, para hablar de Egipto, pues no se me ocurre ningún gran personaje mejor que Tutmosis III, el faraón guerrero, como le conocía en las fuentes, ¿no? ¿Por qué diríais faraón guerrero? Porque realmente dedicó su vida a las campañas militares, porque hizo una cantidad ingente de campañas. Me parece que un total de 17 campañas militares, que eso son muchísimas, pero bueno, en fin, vamos a ir al principio de todo. Vamos a empezar pues por su nacimiento, porque no nació llamándose Tutmosis III. Es verdad que los faraones se cambiaban los nombres cuando ascendían al poder. Evidentemente tiene un nombre muy extraño, que está en egipcio, pero bueno, yo os lo intentaré leer y a ver qué os parece. Nació con el nombre de Menjeperra Diejutmose,
Yehutimose, un nombre muy extraño, es egipcio, para ellos seguramente no lo sería, pero bueno, en fin, acostumbrados a los nombres en latín y en griego, pues esto se hace un poco extraño, pero bueno, fue el nombre que recibió al nacer y al ser entronizado, pues evidentemente cogió el nombre de Tutmosis III. En cuanto a la dinastía en la que gobernó, pues fue el sexto faraón de la dinastía 18, ¿no? O sea que estamos ya hablando del Imperio Nuevo, de una fase más cercana a nuestros tiempos en un Egipto que ya era muy antiguo. Dicen algunas fuentes, porque aquí es donde viene la controversia, que gobernó entre los años 1479 y 1425 a.C. Aunque otras fuentes, como hemos dicho, estamos hablando de un periodo muy antiguo, dan como fechas más válidas un reinado que iría entre el 1504 y el 1450 a.C. O sea que, como veis, hay una diferencia de fechas que para nosotros puede ser irrisoria, pero estamos hablando de una diferencia de casi pues, entre 20 y pico 30 años. Realmente pueden pasar muchas cosas, porque puede ser casi una generación, ¿no? Porque también se vivía menos en aquel momento. Bueno, respecto a su vida, pues sabemos que Tutmosis III fue hijo del faraón Tutmosis II y de una de sus concubinas reales que tenía lo que se llamaba Isis, ¿vale? Pero esta pues no era una de sus esposas principales, por lo que el pequeño pues quedó apartado de la línea de sucesión, porque había otras esposas antes que sí que eran más oficiales, por decirlo de alguna manera. Tenía un harem, o sea, varios matrimonios con varios personajes, con varias familias importantes, pues como hacían los romanos también, en muchas ocasiones de conveniencia, y Isis no era una de las principales, era una concubina real, pues que evidentemente pues su vástago pues no era de los que estaba posicionado más cerca de la línea de sucesión, ¿no? Y obviamente todo apuntaba a que no tendría su cabida, pero la consorte real, la famosa reina Hatshepsut, esta era la esposa de Tutmosis II, no logró darle ningún hijo varón a su esposo. Así que, de esa manera, pues el pequeño Tutmosis III pues, tenía camino libre para poder llegar a gobernar. ¿Podría haber tenido más hijos Tutmosis II? Sí, pero el problema fue que Tutmosis II falleció siendo su hijo, siendo Tutmosis III tan solo un niño, por lo que era demasiado joven para gobernar y no había otros herederos varones anteriormente. Eso significó que tenía libre el acceso al trono, pero realmente era muy niño, era muy pequeño cuando su padre falleció, por lo que fue la gran esposa real, la reina Hatshepsut, la que se encargó de la regencia en su nombre. Aunque, obviamente, ya os podéis estar preguntando ahora, pero si era una mujer. Bueno, pues para los egipcios eso no era un problema, ya que una mujer podía gobernar, dado que su posición era la de gran esposa real, pues está por delante de cualquier línea sucesoria. Y teniendo a niños pequeños, pues evidentemente pues eso no le hacía de barrera, no era un impedimento. Obviamente pues esta reina Hatshepsut pues era una mujer ambiciosa en el sentido de que era la primera esposa del faraón, y en cualquier caso pues podemos decir que la regencia le iba un poquito pequeña, y en el segundo año de mandato en solitario, es decir, en nombre del pequeño Tutmosis, decidió proclamarse ella misma faraón y cambió su nombre por el de Matkara Hatshepsut. ¿Esto es extraño? Puede parecerlo, pero para los egipcios, como os decía, no lo era tanto. No voy a detenerme hoy a hablar sobre Hatshepsut porque es un tema muy largo de narrar. Hoy quería centrarme en la figura de Tutmosis, así que realmente nos vamos a ir al punto en el cual fallece la reina Hatshepsut, ¿vale? Que algunos piensan, en la historiografía ya sabéis que hay muchas vertientes, muchas opiniones. Hay gente, investigadores o incluso gente del mundo egipcio en su momento, ¿no? Cronistas, que pensaban que Tutmosis III había tenido algo que ver en la muerte de la propia Hatshepsut, ¿no? Sobre todo después de haberse convertido ya en un joven fuerte y poderoso, y que al fin y al cabo su madrastra parecía que era la que le estaba impidiendo hacerse con el poder total, ¿no? Habría sido pues como una especie de barrera para él ocupar el trono del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Lo que sí sabemos es que tras la muerte de la reina, su nombre fue eliminado de todos los lugares. Se le aplicó una especie de damnatio memoriae, como lo hacían los romanos, a ese castigo destinado a eliminar cualquier rastro de referencia a una persona, y también se dice que el nuevo faraón se encargó de usurparle incluso sus estatuas y algunos de los monumentos que ella mandó a edificar. O sea, imaginaos, como si estuviera un poco resentido Tutmosis, ¿no? Pero hay otra línea de investigación. Algunos arqueólogos ponen en duda que el responsable de todo esto fuera
fuera Tutmosis III, que parece ser que si hubiese querido usurparle el trono o echar a su madrastra y coger su legado, que era lo que le pertenecía a él como sucesor, lo podría haber hecho mucho antes. En cambio no lo hizo, ¿no? Sino que mantuvo a Hatshepsut en el trono, ¿no? Entonces, estos investigadores tienden a atribuir la responsabilidad de los hechos a los sacerdotes del dios Osiris, porque parece ser que estos no fueron muy bien tratados por la reina y se encargaron de cobrarse una venganza que ellos creían que era justa, ¿no? Y estos mismos investigadores atribuyen la responsabilidad a este clero y también defienden que el hecho de que la destrucción de la memoria tuvo lugar 20 años después de la muerte de la reina, ¿vale? O sea que imaginaos, no fue un hecho inmediato, eso aún exculparía más a Tutmosis III, que este incluso se habría opuesto y no habría permitido que llevasen a cabo semejante acción justamente después de la muerte de Hatshepsut, ¿no? Entonces, hay una cosa un poco rara, ¿no? Entonces, ahí planea la sombra de la duda, ¿no? Yo os la transmito a vosotros, oyentes, que sepáis que existen estas dos teorías que hablan un poco de esta damnatio memoria y si fue inmediato o fue posterior o si fue un acto hecho por el clero, ¿no? Hay que saber o hay que tener en cuenta que los sacerdotes de Amón eran muy influyentes en lo relativo a lo que era la política interior, ¿no? Así que el faraón también sabía que había que hacer ciertas concesiones hacia ellos, ¿no? Entonces, aunque pudiera frenar inicialmente el tema de la damnatio, es probable que 20 años después, pues imagino que aún tuviera que hacer ciertos favores o deber ciertos favores, ¿no? Y obviamente es extraño permitir o creer que él inicialmente no hubiese tenido que llegar a algún pacto político con el sacerdote, ¿no? Que era muy importante en el Antiguo Egipto. Bueno, pasemos a hablar ahora un poco de la vida de Tutmosis, que ya hemos dicho que fue un magnífico militar. Sabemos que poseía un talento innato para dirigir ejércitos y, bueno, demostró mucho valor en todas las batallas que libró. Eso fue lo que hizo que sus hombres le apreciaran muchísimo y que le tuvieran una gran estima, porque no era el típico faraón que mandaba a las tropas y los a luchar, sino que él mismo encabezaba las expediciones, él mismo encabezaba las campañas y estaba al pie del cañón con sus... Bueno, al pie del cañón, no había cañones, al pie del carro, ¿no? Estaba subido en su carro de guerra y dirigiendo las campañas de su ejército, ¿no? Evidentemente, seguramente no todas, pero sí que es verdad que delegaría también en hombres de confianza posteriormente, como más adelante en el podcast. En cuanto a la política exterior, Tutmosis expandió las fronteras del imperio egipcio hasta el máximo. O sea, fue como podríamos decir una especie de Trajano, haciendo la comparativa con los emperadores romanos, ¿no? Él fue el que extendió al máximo el poder egipcio y su influencia. Sabemos que alcanzó Siria por el este, que por el sur llegó hasta la zona del actual Sudán, que por aquel entonces era la cuarta catarata del Nilo, toda una extensión pasada, un enorme territorio. Y en esta expansión fue la más amplia que jamás alcanzó el imperio egipcio. Y ninguno, ojo con el dato que os voy a pasar ahora, ninguno de sus sucesores fue capaz de ir más allá de lo que había conseguido él. Imaginaos lo que os he dicho. En total, durante sus años de reinado se contabilizaron un total de 17 campañas militares. Una gesta, una proeza bélica brutal. En cuanto a la batalla más relevante de su reinado, pues sabemos que fue la que se libró en Megido. En este enfrentamiento, en esta batalla de Megido, el faraón luchó contra el príncipe de Kadesh. El príncipe de Kadesh, que se había sublevado del poder egipcio y que había creado una coalición de ciudades cananeas rebeldes que querían deshacerse del yugo y del control egipcio, ¿vale? Entonces fue una especie de sublevación, de revuelta contra el poder central, ¿vale? ¿Qué hizo el faraón? Lo que hizo el faraón fue dirigirse en persona hacia el punto, hacia la ciudad de Megido, para sofocar esta rebelión. La fecha que suele aceptarse como la batalla fue la del año 1457 a.C., que encajaría con las primeras fechas que os he dado, pero otros investigadores, obviamente, si hay una horquilla temporal diferente en cuanto a su reinado, pues sitúan la batalla en torno al 1482 o incluso en el 1479 a.C. Bueno, ¿qué más da la fecha? Lo importante es el contenido, ¿verdad? En cualquier caso, el resultado del encuentro pues vemos que fue una victoria total de los egipcios. Los rebeldes, que estaban apoyados por los Mitanni, acordaos de este nombre, los Mitanni, una potencia de origen semítico, un pueblo, una cultura que también entró en constante conflicto con los egipcios, que también estuvo enfrentada con los hititas y que fue muy relevante. Quizá más adelante algún día os hable, si Ángel se anima, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Que os hable sobre los Mitanni, sobre los hititas,
que hay mucho material también que creo que... La cuestión es que estos Mitanni apoyaron la revuelta del príncipe de Cádiz y después de hacer ciertas incursiones en territorio egipcio, lo que hicieron fue replegarse hacia la ciudad de Megido y resistir un duro asedio que duraría la friolera de 7 meses. Pero no fue todo tan sencillo. Ahora os explicaré el desarrollo de la campaña para que veáis cómo transcurrió realmente. Y obviamente, pues tras ser derrotados, estos rebeldes tuvieron que ser reintroducidos en la órbita del imperio con sus correspondientes pagos y multas de guerra, ¿no? Porque esto no sería tan sencillo como os venzo y luego os vuelvo a meter dentro de la órbita del imperio. No, esto conllevaría pues su pago, su tributo, ¿no? Por decirlo de alguna manera que se entienda. Vamos a hablar ahora de la batalla en sí. Vamos a hablar de lo que son las cifras que quedan registradas en las fuentes históricas del momento, que sobre todo pues son estelas jeroglíficas que se hallan en las paredes de algunos de los templos que había en Egipto y que dan detalles sobre ese encuentro. Según estos datos, la fuerza expedicionaria de Tutmosis III pudo llegar a alcanzar los 15.000 o 20.000 hombres. Otros autores incluso han afirmado que podía ser de 30.000. O sea, imaginaos, una fuerza expedicionaria muy, muy numerosa. O sea, me parecen unas cifras asombrosas, y desplazar un ejército desde Egipto hasta Megido, que está en la zona de la franja, de lo que es la actual franja de Palestina, la zona del Líbano, toda esa zona de allí, pues oye, es un desplazamiento muy, muy extenso, muy largo y muy costoso, y eso generaría también una inversión de recursos muy, muy importante. En cuanto a la coalición de ciudades rebeldes, pues se estima que podrían contar con una fuerza que iría entre los 15 y los 20.000 infantes y los 1.000 carros de guerra. O sea, una fuerza tampoco nada despreciable. Dice que para ser la edad del bronce estamos hablando de unas cifras asombrosamente elevadas. Esto es lo de siempre. Aquí es donde entra la duda que podemos tener, sobre todo cuando consultamos fuentes, que a veces las cifras tienden a elevarse demasiado pues para saber que el enemigo no era tan inferior. Entonces siempre es más rentable si tú pones unas cifras equilibradas de enemigos, o incluso si pueden ser superiores, pues mucho mejor. Lo hemos comentado muchas veces, ¿vale? Tutmosis reunió su ejército en la fortaleza de Yaru y, en lugar de esperar la llegada de las fuerzas enemigas, es decir, quizá pensó que el enemigo se atrevería a lanzarse contra él, él optó por adelantarse y adentrarse en el territorio de esos rebeldes. Para ello sabemos que recorrió con sus tropas la friolera de 300 kilómetros, que es la distancia que había desde la fortaleza de Yaru hasta la ciudad de Megido. Y allí es donde evidentemente se habían concentrado las fuerzas del príncipe de Cádiz, en la ciudad de Megido. El trayecto se llevó a cabo a través del llamado Camino de Horus, una vía, no me preguntéis si era una vía al estilo calzada romana, no creo que lo fuera, pero era lo suficientemente llana y bien construida como para que se pudieran desplazar carros, porque el ejército de Tutmosis III tenía una fuerza muy importante de carros, ¿no? Sabemos que en apenas 10 días la larga columna fue capaz de recorrer 250 kilómetros, o sea, 25 kilómetros por día. Estamos hablando de unas distancias bastante largas, o sea que realmente la disciplina y la fuerza militar y el trabajo y la dirección por parte del propio faraón hizo que esos hombres hicieran unas marchas bastante extensas. Pueden recordarnos incluso lo que podía llegar a recorrer un legionario romano, o sea que imaginaos, ¿no? Pero después de ese esfuerzo, después de esos 250 kilómetros, aún quedaba un trecho por recorrer, pues lo más normal es que la marcha se ralentizara un poco, ¿no? La fatiga pues se había ido acumulando en hombres y en animales, ¿no? Entonces el faraón, contra todo pronóstico y desoyendo los consejos de sus oficiales, tomó una decisión controvertida. Decidió marchar directamente a la ciudad de Megido, pero lo hizo, o decidió que lo haría, atravesando un cañón muy estrecho para cortar camino. ¿Por qué? Porque esa era la vía más rápida, aunque obviamente era la más arriesgada, porque invitaba a una emboscada. Esa era el desfiladero, el típico desfiladero de todas las emboscadas, que dices, si paso por ahí seguro que me van a atacar desde las alturas. O sea que realmente era un poco arriesgado, pero los dioses, en este caso los dioses egipcios, estuvieron de su parte y los rebeldes no entraron en ese desfiladero o no se apostaron en las alturas, porque de hecho ellos pensaron que las tropas egipcias no entrarían por ese camino. Pensaron que tomarían cualquiera de las otras dos vías, que eran las vías de rodear el desfiladero, que eran más largos pero que en sí eran más seguros. Así que lo que hicieron los rebeldes fue apostar sus efectivos en los puntos exteriores y aguardaron la llegada de los egipcios para poderlos emboscar cuando aparecieran. O sea que fue una espera muy larga
y la cara que se les quedaría a los del príncipe de Cádiz, ¿no? Que dirían, vamos, pues si no aparecen. Y de repente emerge todo el ejército del Desfiladero. Aparecen ahí de la nada y cuando los rebeldes los ven se quedan tan sorprendidos que tienen las fuerzas divididas y obviamente no tienen más opción que replegarse y defender la ciudad, ya que los egipcios pues la tenían justo frente a ellos. O sea que realmente a Tutmosis le salió muy bien y al príncipe de Cádiz le salió bastante mal, ¿vale? Y Tutmosis, en lugar de mandar un ataque rápido, que habría sido quizá lo más lógico, aprovechando ese factor sorpresa, pues lo que hizo fue dejar descansar a su ejército, porque la marcha había sido muy dura, les había exigido muchísimo esfuerzo y tanto las tropas como los animales estaban fatigadísimos. Así que, obviamente, agradecerían ese gesto por parte de su faraón. Unos días después de esa sorpresiva llegada, sí que se produjo el enfrentamiento en el que las tropas del faraón obviamente aplastaron de una manera brutal y sin piedad a las fuerzas rebeldes. Y los supervivientes de este choque lo que hicieron fue huir en desbandada hacia la ciudad para refugiarse. Aunque obviamente los habitantes de la ciudad de Megido, cuando los vieron venir, dijeron: ¿dónde vais? ¿Dónde venís? Que no os vamos a abrir porque si os están persiguiendo los egipcios, si os dejamos entrar, van a entrar los egipcios detrás. O sea que no, os quedáis ahí fuera. Ahí os apañaréis, ya os buscaréis la vida, nosotros, mira, vamos a velar por los que estamos aquí dentro. Imaginaos la situación de los que estaban intentando entrar, que se estaban replegando con los egipcios detrás, ¿no? O sea, una situación bastante crítica. Pero, obviamente, a veces los dioses te pueden ayudar, pero otras veces te pueden perjudicar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los soldados egipcios, en lugar de asestar el golpe definitivo a las tropas del príncipe de Cádiz, lo que hicieron fue detenerse y saquear cuerpos y campamentos de los vencidos. Esto suele ser muy habitual, no vamos a engañarnos. ¿Para qué vas a dejar atrás riquezas y armas y objetos? ¿Para qué? Para que cuando yo me arriesgue en luchar contra los enemigos, vuelva a los que vengan detrás y ya lo hayan saqueado. Que esto no tiene lógica. Si estuviera aquí Ángel diría, hombre, pues realmente yo también hubiese hecho lo mismo. Realmente es eso, ¿no? Fue una mala fortuna para el faraón, que podía haber acabado directamente y rápidamente con la batalla, y fue una fortuna para los cananeos, que obviamente tuvieron tiempo de acceder al interior, porque los que estaban en las murallas vieron que los egipcios se detenían, entonces imagino que tuvieron un ápice de piedad, abrieron las puertas y les dejaron entrar, ¿no? Las fuentes nos dicen que el faraón se enfadó muchísimo con sus generales por no haber impartido las órdenes pertinentes a sus hombres, por haberles dicho claramente que nadie se detuviera, que acabaran con la amenaza y que posteriormente sería un reparto de botín. Pero bueno, los oficiales parece ser que permitieron que sus soldados se dedicaran a saquear los cuerpos caídos, en lugar de acabar con sus enemigos. Quizá incluso esos mismos oficiales también estaban allí dándole al sanguinario. Eso es, bueno, controlar las voluntades humanas es en principio bastante complicado, ¿no? En cualquier caso, el botín que se consiguió en la victoria, que al final hubo una victoria, esa victoria que dejó ahí ese campamento y esos enemigos y esos cuerpos ahí saqueados y muertos, pues fue bastante abundante. Y fe de ello pues dan las palabras de un escriba del faraón, de nombre Cheneni, que dijo que bueno, voy a leer literalmente las palabras, ¿no? Unas palabras que quedarían recogidas para la eternidad en un grabado en los muros del templo de Karnak. Y dijo así literalmente, abro comillas porque lo voy a leer. Dice Cheneni: 340 prisioneros vivos y 83 manos, 2041 yeguas, 191 potros, 6 sementales, un carro trabajado en oro, su vara de oro, de este vil enemigo, un hermoso carro trabajado en oro del príncipe de Megido, 892 carros de su miserable ejército, en total 924 carros, una hermosa armadura de bronce perteneciente al príncipe de Megido, 200 armaduras de su vil ejército, 502 arcos, 7 varas de madera del enemigo trabajadas en plata. Además, 1929 cabezas de ganado grandes, 2000 de ganado pequeño y 20.500 ovejas. Vaya, un botín, podríamos decir, a la altura de las circunstancias. O sea, si os fijáis qué detalle a la hora de narrarlo, ¿no? Y siempre la palabra vil ejército, vil enemigo, vil príncipe de Megido, todos son viles, ¿no? A ver, es un botín considerable, teniendo en cuenta que los ejércitos cuando se movían o se desplazaban en los campamentos pues tenían habituallamiento, ¿no? Y que las cabezas de ganado pues eran muy importantes, era una riqueza de momento. Además, hay un detalle que imagino que os habéis dado cuenta, que es la primera frase, cuando os he leído 340 prisioneros vivos y 83 manos. Bueno, cuando el autor cita a esas manos, quiere decir enemigos muertos, ya que los egipcios tenían la extraña costumbre de cortar la mano a los enemigos.
y tal vez también a los suyos, a los caídos, en combate para contabilizar las bajas. Entonces, 340 prisioneros vivos y 83 malos. Esto quiere decir que habría 83 muertos. Tampoco es una cifra demasiado elevada. Pero bueno, al fin y al cabo, si recuperan tantos carros es porque esos carros se quedaron en el campo de batalla, la gente huyó y salió corriendo. O sea que la victoria fue total en ese aspecto, pero no fue decisiva porque todavía quedaban muchas fuerzas dentro de la ciudad de Mérida, ¿no? Y es entonces cuando se inició el asedio de la ciudad, que duró, como hemos dicho antes, pues unos 7 meses aproximadamente. El faraón lo tenía muy claro: si lograba tomar la ciudad, acabaría con el levantamiento. Y dentro de Mérida pues había príncipes de muchas ciudades de Siria y Palestina, y si obviamente los capturaba, pues estas ciudades también claudicarían y se alejarían de esta rebeldía. Se darían cuenta de que el poder egipcio, luchar contra el poder egipcio, era algo, francamente, que no tenía futuro, ¿vale? Tras todo ese tiempo y cuando el hambre hizo mella, pues la ciudad se rindió. Evidentemente, se rindieron de hambre, pues estaban aislados, no se dejó que se acercara o que entrara en ningún tipo de avituallamiento. Y cuando se agotaron las provisiones y los recursos que tenían dentro, pues obviamente el hambre hizo aparición, y cuando no puede rendir a alguien por las armas, pues el hambre también es un gran enemigo. Y los gobernantes de todas las ciudades, entre ellos el príncipe de Kadesh, que era el que encabezaba el alzamiento, pues tuvieron que inclinarse otra vez ante Tutmosis III. Y así fue como concluyó esa campaña que se inició con la batalla de Mérida, ¿vale? Una batalla muy importante, una de las más destacadas que yo he querido traer aquí para que conozcáis un poco el planteamiento y la manera de pensar y de actuar de este gran faraón. Hablemos ahora, si os parece, un poco del ejército egipcio de Tutmosis, ¿vale? Sabemos que Tutmosis se erigió como un comandante en jefe de ejército de todo el imperio, y que también podía ceder ese tipo de funciones al príncipe heredero. Su heredero era Amenhotep II, que desde muy temprana edad fue instruido en el manejo de las armas y en el arte de la guerra. Por debajo del faraón y de su hijo pues se encontraba el visir. Esta figura es también muy importante, y sería como una especie de responsable administrativo del reino. Pero, ¿cómo se estructuraba este ejército egipcio, este ejército del faraón? Pues se dividía en 3 secciones principales: una compuesta por la infantería, otra compuesta por la flota del Nilo, la gran flota del Nilo, y otra unidad o otro cuerpo de ejército que era de los carros de guerra, ¿vale? Los carros de guerra estaban formadas, o estas unidades de carros estaban formadas por unos 50 vehículos cada uno, pero además estas a su vez se subdividían en destacamentos de 5 o 10 carros. Normalmente los carros egipcios, a diferencia de los carros hititas, estaban compuestos su tripulación por 2 hombres: el auriga y el guerrero, que podía bien lanzar flechas, jabalinas, o incluso llegarse en un momento dado bajar y combatir a pie. Imagino que tanto el auriga como el guerrero pues podían intercambiar posiciones, ¿no? Es decir, si te matan al auriga, pues el guerrero que va arriba, que va encima de la plataforma, tendría que ser lo suficientemente hábil y conocer a los caballos para poder seguir pilotando el carro, ¿vale? Entonces, esto es a diferencia de los carros hititas, que solían tener tres ocupantes. Eran de diferente tamaño, eran también más pesados, y obviamente pues tenían otra composición. Cuando hablemos de los hititas ya haremos hincapié. En cuanto a la infantería, pues sabemos que se estructuraba en compañías de entre 200 y 250 hombres y que luchaban bajo el mando de un portaestandarte. Y a su vez estas unidades se podían subdividir en unidades menores de en torno a 50 efectivos. Cuando se juntaban varias compañías se formaba un batallón, que era dirigido por un comandante, y varios batallones formaban un ejército, que era dirigido por un cargo mayor con el rango de general, o en su defecto también podía dirigirlo el propio faraón, ¿vale? Como podía ser el caso de la batalla de Megiddo. En cuanto al entrenamiento, tenemos constancia de que los soldados entrenaban a diario, o sea que había una disciplina, y que además del uso de las armas hacían largas marchas, que les vendrían muy bien para este tipo de campañas como la de Megiddo, y que, como veis, pues los soldados legionarios romanos pues acabarían haciendo también en su momento, ¿no? O sea que esto de marchar y de entrenar ya tiene sus años. Cuando los romanos lo hacían ya tenía su antigüedad. En cuanto a la flota, pues sabemos que los hombres servían en compañías similares al número de los infantes, es decir, entre 200 y 250, y que se ubicaban en un navío. Además de ser flota fluvial, pues las embarcaciones egipcias también servían para surcar el Mediterráneo, o sea, también tenían un calado que les servía para surcar las aguas del mar. Podían salir a mar abierto, y tenemos constancia de que transportaban incluso tropas hasta la zona del litoral cananeo, porque es la actual Israel y Siria, para que participasen en varias campañas de conquista de ciudades aliadas de los britanos. O sea que se hacían auténticas operaciones de transporte y desembarco, operaciones anfibias, ¿no? Las campañas militares de Tutmosis, pues vamos a hablar un poquito sobre ellas, no quiero extenderme demasiado,
porque ya llevamos una media horita, no quiero hacer demasiado hincapié, ya sé que os gustan los podcasts, los programas largos, este saldrá un poquito más largo que los últimos, pero no quiero profundizar demasiado porque me interesan otros detalles de la vida de Thutmosis. Pero bueno, daremos 4 pinceladas y hablaremos de algunos de los personajes más importantes que sirvieron bajo las órdenes del propio faraón. En estas 17 campañas que se llevaron a cabo durante su reinado, se puede afirmar que sirvieron para afianzar el dominio egipcio de las ciudades portuarias del Levante asiático, muy importante para controlar las vías de comunicación y para poder desplazar sus ejércitos y evitar las largas y penosas marchas, como hemos dicho, ¿no? Es mejor transportarlas por mar que transportarlas a pie. Entonces, si tú aseguras esos puertos del Levante, tienes una vía de comunicación brutal y de transporte para movilizar esos ejércitos. Tan solo y como dato curioso os diré que en la 8ª campaña del faraón, las fuerzas egipcias se enfrentaron por primera vez a los Mitanni. Hablo más o menos del año 1468 a.C. y eso se produjo después de que todos los reinos vasallos de la potencia oriental de estos Mitanni hubiesen sido sometidos por los egipcios, por lo que a los Mitanni nos quedó más remedio que enfrentarse directamente a Thutmosis III. Ya no tenían carnaza ni carne de cañón que enviar allí a primera línea que luchase en su nombre, ¿no? Pues en esa campaña los egipcios vencieron a los Mitanni de manera aplastante en las batallas de Harina y de Carchemish, ¿vale? Lo curioso vino después de esta segunda victoria, de la de Carchemish. Cuando los enemigos se replegaron a la otra orilla del Éufrates, el faraón usó sus propios barcos para cortarlo. Y diréis, pero por todos los dioses egipcios, ¿cómo lo haría? Pues podríamos decir que fue muy previsor y trajo consigo desde la costa varios barcos despiezados. Los mandó montar, cruzó al otro lado y persiguió a sus enemigos. O sea que todo estaba pensado. Este Thutmosis era un crack, no se le escapaba nada. Otro detalle relevante que quiero contaros es que antes de iniciar las campañas se debían tener en cuenta factores diversos, entre ellos obviamente el clima, una cosa muy importante. Las que se llevaban a cabo hacia Nubia, es decir, hacia el sur, hacia el continente africano, se hacían en invierno, por el tema de que la temperatura era más llevable, ¿no? Mejor que en verano, que seguramente sería un calor insoportable, ¿vale? Las que se llevaban a cabo en la parte asiática se hacían en verano, ¿vale? Pues efectivamente pues por efecto adverso. Y el peso de la guerra normalmente lo soportaba la infantería, que era la parte más numerosa del ejército. Esta infantería estaba conformada pues, por una parte de infantería pesada, que llevaban escudos, lanzas y hachas, y una más ligera que llevaba jabalinas, arcos y flechas, ¿vale? O sea, como los romanos, ¿vale? Más o menos la misma estructuración. Todos los ejércitos a lo largo de la historia siempre han seguido un mismo o un protocolo muy similar a la hora de montar sus unidades, ¿no? También existe constancia de que existían tropas de honderos entre sus filas, o sea, muy importante también los honderos. Ya hablamos en su día, no sé si lo hemos comentado aquí, que los honderos baleares eran una de las tropas más cualificadas y más valoradas por los romanos, pues, por su efectividad y lo fácil que es conseguir proyectiles, ¿no? Y lo letales que pueden ser esos proyectiles de piedra. En lo relativo a los carros de guerra, podemos decir que su función principal era de proteger a la infantería durante la marcha, hostigar al enemigo y perseguirlo cuando éste huía. Cada uno de los carruajes disponía de 2 carcajs, uno en cada lado, donde se guardaban las flechas y las jabalinas. Y obviamente lo que os he dicho antes, tripulaciones formadas por 2 hombres, un conductor y un combatiente. En lo relativo a la poliorcética, o lo que es lo mismo, el arte del asedio, los egipcios disponían de elementos como escalas y arietes para tomar murallas, o sea que esto también es muy antiguo. Se sabe que construían fortines para aislar a los defensores, al estilo Alesia, o sea, rodear con un fortín una ciudad para que no tuviera acceso a avituallamiento. Y entre los militares más destacados de estas campañas, vamos a ver un poquito de los grandes hombres que sirvieron bajo las órdenes de Thutmosis III, destaca la figura del general Yehuti, ¿vale? A este le fue encomendado a su vez también en su momento el gobierno de los territorios asiáticos que fueron sometidos por el faraón. Y las fuentes, o para ser más exactos, el papiro EA 160 10060, nos narra la gesta de este gran militar, que consiguió conquistar la ciudad de Joppa mediante una artimaña que os voy a pasar a relatar a continuación. Sabemos que esta ciudad también se había rebelado en su momento contra la autoridad del faraón, así que envió un ejército bajo el mando de este general, de Yehuti, y en primera instancia capturó al líder de la ciudad tras haberlo engañado diciéndole que quería parlamentar. Tras esa primera parte, lo que hizo fue decidir engañar también a los defensores de la plaza. Les hizo saber que se daba por derrotado, que no había hallado la manera de poder tomar la ciudad y que se marchaba con sus tropas. Y como ofrenda a la valentía de estos defensores en señal de paz, pues les envió un presente en forma de 200
productos que estaban metidos dentro de unas especies de vasijas grandes. Y cuando os explico esto seguro que ya me habéis cara, sabéis por dónde voy, ¿no? En realidad, dentro de cada una de esas vasijas pues había un soldado egipcio escondido, ¿vale? Y cuando los presentes fueron introducidos en la ciudad, pues los soldados emergieron de sus escondites, capturaron la ciudad rápidamente y sin apenas dificultad. ¿Y a qué os suena esto? Pues como veis, guarda una similitud enorme con la toma de la ciudad de Troya, por ejemplo. Según los datos escasos que poseemos, este episodio podría haberse producido casi 2 siglos antes de los hechos que narró Homero. O sea que imaginaos, ¿no? Podría ser también una invención, ¿por qué no? Podría ser que los guerreros aqueos en su momento, los guerreros micénicos hubiesen tomado esa treta de Yehuti, del general a las órdenes de Tutmosis, no lo sabemos. También quiero destacar la figura de otro gran militar del momento, el comandante Amenemhet, que acompañó al faraón en muchas de sus campañas y que le sirvió con muchísima lealtad. Dicen las fuentes que una vez fue recompensado por cortarle la trompa a un elefante que cargó contra el faraón mientras éste cazaba. O sea que realmente era un héroe que incluso le salvó la vida al propio faraón. O sea, imaginaos la lealtad, ¿no? Para finalizar, si nos acercamos ya al final, estamos ya rondando los 40 minutos de programa y a uno pues también se le cansa la voz. No es lo mismo estar hablando con Ángel, interactuar con algún invitado, que tenerlo que hacer yo solo. Se nota, la voz se va cascando. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de programa, pero es verdad que pasa factura. Bueno, la cuestión que quiero hablaros brevemente sobre la vida o la familia o el núcleo más íntimo del propio Tutmosis y deciros que sabemos que al menos tuvo 2 grandes esposas reales, una de nombre Satia y otra de nombre Hatshepsut Meritra, ¿vale? A esta última, algunos la consideran la segunda de las hijas de su madrastra tía, de Hatshepsut, ¿vale? O sea que imaginaos por dónde va el tema, ¿eh? No sabemos a ciencia cierta si fue así, pero sí que es verdad que sabemos que tuvo muchísimas segundas esposas, sobre todo princesas de los reinos vasallos sirios y cananeos, y que esos matrimonios se llevaron a cabo, obviamente, pues una vez se conquistaban los territorios, pues para afianzar estas relaciones políticas a nivel de alianzas, ¿no? Tuvo varios hijos con todas sus esposas, aunque el sucesor fue Amenhotep II, como hemos dicho antes, Amenhotep II, con el que compartió sus últimos 2 años de reinado y en los que le dedicó a enseñarle cómo ser un buen faraón, ¿vale? El imperio que le dejó a su heredero pues fue enorme, el más amplio que jamás tuvo el imperio egipcio en general, ¿vale? O sea, es un dato muy importante. Pero, a imagen y semejanza de lo que haría después Adriano, ¿no? Con el propio Trajano, su hijo pues no prosiguió con la expansión de conquista, sino que lo que hizo fue conformarse con lo que ya poseía e incluso imagino pues que cuando tú no demuestras ni te expandes, lo más normal es que te contraigas, ¿vale? Eso es lo que le ocurriría al Imperio Nuevo a partir de este. Que el sucesor de Amenhotep II, sucesor del gran Tutmosis III, no fue capaz de mantener el legado de su padre a la altura de lo que él había logrado, ¿no? Entonces, evidentemente, estos grandes hombres, tanto en el Imperio Romano, en la Grecia antigua, en el Imperio Egipcio, otras grandes civilizaciones, pues no aparecen muy a menudo y todos sus logros y todas sus gestas pues a veces cuestan de mantener, ¿no? Entonces, también es verdad que para hacer estas grandes gestas se tienen que invertir grandes recursos. Y cuando tú inviertes grandes recursos, obviamente pues lo más normal es que cueste crear una situación capaz de poderlo mantener, ¿no? Y lo más normal es que después de estos grandes momentos de apogeo vengan periodos de crisis o de carencia, ¿no? Y a veces no es cuestión de que el sucesor no sea capaz de hacerlo, sino que a veces no tiene los recursos suficientes pues, para poderlo mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, Amenhotep II lo hizo porque no tuvo recursos o lo hizo porque realmente se acomodó, ya vivía bien y no tenía ese ardor ni ese afán de conquista que podía tener su padre. Pues no lo sabemos. No lo sé yo, no lo sabe nadie, no sé. Esto es lo bonito de la historia, ¿no? Que cada uno puede tener su propia teoría, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo que sí que sabemos es que a su muerte el gran Tutmosis III fue enterrado en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, concretamente en la tumba que recibe la catalogación de KV34. Esta tumba fue saqueada por ladrones de tumbas, lamentablemente, aunque su momia se hallaba en el complejo funerario de Deir el-Bahari.
No sé, si vais algún día a Egipto y visitáis Egipto, en estos tiempos está la cosa un poco convulsa por la zona de Oriente, pero bueno, si podéis ir algún día o ya habéis estado, si habéis podido ir al Valle de los Reyes, fijaos en esa tumba KV34, porque era la del gran faraón guerrero, la del gran Tutmosis III. Bueno, hasta aquí el relato de hoy. Espero que os haya gustado esta incursión en la historia de Egipto. Espero que no os haya aburrido. Para mí me parece que no, porque realmente lo que os he hablado hoy es muy interesante. Dejadme en comentarios, dejadnos, Ángel y a mí, en comentarios qué os ha parecido. Decidnos si queréis que sigamos hablando de Egipto también en el canal, para traeros más momentos, más personajes, más batallas, más historias sobre el mundo egipcio, porque a mí me apasiona, a mí me parece una cultura muy enigmática, muy grande, ¿no? Y con un legado y con un recorrido enorme, ¿no? Entonces, si os ha gustado el programa, encantados de haberos traído este especial dedicado a Tutmosis III, pero el que tiene que dar las gracias en todo caso soy yo, porque es para celebrar que pasamos esa barrera de los 1000 suscriptores. Así que encantadísimos de traeros este tipo de programas. Suena exclusivamente para vosotros, para los seguidores del canal de Calamares a la Romana en formato podcast. Nos podéis escuchar, como ya sabéis, en Spotify y en iVoox. Este no sonará en YouTube, no lo colgaremos en YouTube porque no me he grabado con imagen, o sea que la gente de YouTube, lo siento mucho, tendrá otras ocasiones de tener otros contenidos. Y sobre todo recordad eso, podéis seguiros suscribiendo a la comunidad, a la República Calamar, para convertirnos en un imperio y poder hacer más campañas, quizá 17 o superar estas 17 del propio Tutmosis. Podéis seguirnos en YouTube, Sergio Alejo Gómez, en iVoox, aquí en Calamares a la Romana, en Spotify, Calamares a la Romana, y como siempre, pues aunque no esté aquí Ángel, pues recordaros que también podéis suscribiros a su canal de podcast, a Lignum en Roma. O sea que tenéis muchísima oferta y muchísimos programas que ya están grabados y que ya están sonando. O sea que sed muy felices, cuidaros mucho y sobre todo suscribíos si no estáis suscritos, que a ver si llegamos a los 2000 y podemos hacer otro programa tan especial como este, si puede ser, con la compañía del dúo dictador, el gran Ángel Portillo Lucas. Un saludo a todos y, como dice el etrusco, luchad por vuestros sueños. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, permettes tos alibia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu, Leo eterna,